Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han comenzado alguna clase de la universidad, del colegio, pensando que ya sabían de qué iba a ser y al final terminaron descubriendo que estaban totalmente equivocados? Bueno, pues eso fue lo que me pasó a mí con gestión del talento humano. O sea, cuando vi que esta asignatura estaba en mi pensum, yo dije, bueno, seguramente vamos a hablar de entrevistas, de trabajo, de currículum, de cómo contratar a personal. Y bueno, en mi cabeza era un departamento de las organizaciones o trabajo donde alguien contrataba gente y ya. Pero hoy, después de todo un semestre, puedo decirles que mi forma de ver esta área realmente cambió por completo. Y justamente de eso les voy a hablar hoy. No quiero repetir definiciones ni hacer una lista de conceptos. Quiero contarles cómo esta materia a mí me hizo ver a las organizaciones y sobre todo a las personas de una manera completamente distinta. Bueno, algo que me gustó mucho de esta clase fue que casi siempre comenzábamos recordando lo que habíamos hecho la sesión anterior o que habíamos visto, si habíamos hecho las tareas. Al principio yo pensé que era algo como para repasar y recordar nada más, pero con el tiempo yo entendí que estas conversaciones hacían algo mucho más importante, nos hacían pensar y nos hacían escuchar opiniones distintas. A veces un compañero decía algo que tal vez a mí me cambió la forma de pensar o de ver esa tarea, o el tema incluso. Y bueno, ahí entendí que aprender no es memorizar un concepto, aprender es empezar a mirar la realidad con otros ojos. Y creo que eso fue lo que a mí me pasó durante todo el semestre. Uno de los primeros temas que me hizo cambiar de perspectiva fue la remuneración. Tuvimos un debate bastante extenso en la clase de si nos parecía o no nos parecía lo que le pagaban a ciertas áreas de trabajo, como por ejemplo señoras de limpieza, personas que trabajan en el banco, etc. Y pues a ninguno realmente le parecía justo. Pero en verdad la remuneración es solo dinero. No, nada que ver. Cuando alguien decía en esa empresa me pagan horrible, no valoran lo que yo hago y todas las horas que yo trabajo ahí, yo pensaba que todo eso dependía del salario, pero no, va más allá que eso. Sí, el dinero es importante, yo lo sé. Todos trabajamos esperando una compensación justa por nuestro esfuerzo. Pero también existen otros factores que pues hacen que una persona quiera quedarse en una organización. Por ejemplo, la más importante para mí, sentirse valorada, tener oportunidades para crecer, recibir reconocimiento y algo muy importante, tener estabilidad. Y algo que me llamó la atención a mí de lo que hablamos en esta clase fue el salario emocional. Ese concepto a mí me hizo reflexionar bastante, porque dos personas pueden ganar exactamente lo mismo, la misma cantidad de dinero, pero pueden vivir experiencias muy distintas. Una puede sentirse motivada y feliz de trabajar ahí, querer trabajar hasta que se muera ahí, mientras que la otra puede sentirse ignorada y a lo mejor renuncia o empieza a buscar otro empleo mientras ese le resuelve. Y creo que ahí es donde yo aprendí que una organización no solo debe preocuparse por cuánto se paga, sino por cómo hace sentir a las personas que trabajan en ella. Y bueno, después de toda esa conversación surgió una pregunta en mí. Si el talento humano no solo contrata personas, entonces ¿qué hace? Dije yo. Y ahí fue cuando yo empecé a conectar todas las cosas que empezamos a hablar en clase. Descubrí que el trabajo de esta área comienza incluso antes de que una persona entre como tal a la empresa. Y pues que continúa durante toda su permanencia en ella. No es un área que solo seleccione personal, también los capacita, los evalúa, le ayuda a diseñar oportunidades de crecimiento, promueve el buen clima laboral, que es algo muy importante en una organización, y fortalece la comunicación. Las personas no solamente tienen que trabajar, sino que puedan desarrollarse como tal. ¿Y saben qué? Lo interesante fue darme cuenta de que todas esas funciones están relacionadas. ¿Por qué? Porque una mala contratación puede afectar el desempeño de ese trabajador o incluso de la organización.
Un mal liderazgo puede crear un ambiente laboral hostil. Y bueno, a veces personas demasiado talentosas y muy buenas en su trabajo al final deciden irse porque prefieren su salud mental antes de pelear con gente en un trabajo. En otras palabras, pues, gestionar el talento humano no solo consiste únicamente en resolver problemas, sino que también consiste en prevenirlos. Nosotros mismos construimos una cultura organizacional. ¿A qué me refiero con esto? Hubo algo muy curioso que pasó alrededor de todo este semestre, y es de que mientras nosotros estábamos estudiando acerca de culturas organizacionales, nosotros estábamos creando una. Y bueno, con el paso de la semana ya sabíamos cómo funcionaba nuestro grupo, cuál era nuestra misión, cuáles eran nuestros valores y cuáles eran nuestras visiones. Sabíamos que podíamos participar sin miedo a que nadie nos juzgara, que nos podíamos equivocar, que ninguna respuesta era incorrecta. Y eso también es cultura organizacional, porque no solo son reglas, sino que son costumbres que nosotros creamos y que la forma en que las personas nos relacionamos y el ambiente que construimos es entre todos. Y bueno, creo que aprender ese concepto viviéndolo fue mucho más significativo que aprender simplemente una definición y ya está. Bueno, otra actividad que me enseñó muchísimo fue la elaboración del descriptor de puestos. Pensaba que solo era llenar un formato, pero realmente es algo que vos decís, es la identidad de este cargo. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué responsabilidad va a tener? ¿Qué conocimientos necesita para estar en ese puesto? ¿Qué competencias debe demostrar? Y pensé, una organización no tiene claro qué está buscando, pues va a ser muy difícil encontrar a la persona adecuada para el puesto. Hablemos de las competencias y un currículum. Bueno, para empezar son cosas muy distintas. Antes yo pensaba que lo más importante para conseguir un trabajo era tener un buen currículum. Y sí, si hace unos meses ustedes me hubieran preguntado qué necesito para entrar a un trabajo bueno, tener un buen currículum. Pero yo trabajé en algo que se llama diccionario de competencias. Y bueno, desde ahí mi perspectiva cambió mucho. Porque el currículum puede decir demasiadas cosas, que sos responsable, que sos respetuoso, que tenés buena comunicación, que sabes trabajar en equipo, que sabes trabajar bajo presión, pero no basta con escribirla o decirla, sino que hay que demostrar que somos todas esas cosas que decimos ser. Y creo que esa diferencia es lo que realmente aporta el valor dentro de una organización. El feedback para mí significaba, siéntate que te voy a criticar todo lo malo que has hecho, pero no. Yo sentía que entendía hasta cierto punto, pero entre más tiempo pasaba la clase, entendí que una buena retroalimentación no busca desanimar, te ayuda a crecer. Y eso también pues lo vimos dentro de la clase varias veces, con el uso de los celulares, con el uso de los uniformes, con las llegadas tarde. Y creo que esta es una enseñanza que nos dejó el profesor Alfonso, de que no solo tenemos que aplicarlo dentro de la clase, sino fuera de la universidad. Hay algo que me pasó este semestre que me hizo entender realmente que aprender toda esa teoría aburrida de verdad sirve. Bueno, como ustedes saben, o algunos, yo tengo la oportunidad de trabajar con mi tío. Él es mi jefe. Es mi jefe directo, porque él es el dueño de la empresa en la que yo trabajo. Yo no trabajo directamente en el área de talento humano, pero sí empecé a notar demasiadas cosas que antes yo decía, es normal que pase esto entre trabajadores. Yo me fijé en cómo se comunicaban todos los trabajadores de mi tío, incluyéndome a mí, cómo resolvían los problemas y cómo se organizaban. Y me di cuenta de que tienen un ambiente laboral demasiado hostil que hace falta trabajar, porque hay demasiada mala comunicación y eso ha hecho que muy buenos trabajadores decidan abandonar la empresa. Bueno, ahora tengo las herramientas para identificar todas estas cosas y poder hacérselas saber a mis compañeros de trabajo. Y bueno, esto la verdad es que me sirvió para
entender mejor mi realidad como trabajadora, no solo como la sobrina de mi jefe. Bueno, cuando alguien me pregunta qué estudio y respondo psicología, casi siempre me dice lo mismo: ¿vas a dar terapia? Y bueno, sí, es una parte importante de la profesión, pero descubrí que existen muchas otras formas de ayudar a las personas. La psicología organizacional es una de ellas, porque cuando una empresa selecciona mejor a su personal, forma buenos líderes, colaboradores, promueve un ambiente sano y también está en el bienestar, está cuidando del bienestar psicológico de quienes trabajan en ella, ¿saben? Y bueno, yo creo que a veces olvidamos mucho eso y a veces pensamos que solo es por ir a ganar dinero nada más. Pero el lugar donde trabajamos influye demasiado en nuestra motivación, en cómo nos sentimos y, bueno, lo más importante, la salud mental. Y bueno, si hoy me preguntaran cuál fue el mayor aprendizaje que a mí me dejó esta clase, probablemente no les diría un concepto, porque es que la verdad no me acuerdo de mucho, porque vimos muchos conceptos en esta clase. Yo no les diría competencia, yo no les diría evaluación del desempeño, yo les diría algo muchísimo más sencillo. Aprendí que detrás de cada organización siempre va a haber personas, y detrás de cada una de ellas hay una historia, hay expectativas, habilidades, necesidades, pero también desafíos. Yo comprendí que gestionar el talento humano pues no solo consiste en ocupar un puesto y nada más. Consiste en crear espacios donde las personas puedan crecer y desarrollarse. Y bueno, yo quiero terminar con algo, pues una reflexión muy personal. Y es que cuando comencé este semestre pensé que iba a aprender de procesos, no de personas. Y bueno, para mí como futura psicóloga creo que es una de las enseñanzas más valiosas que me llevó esta clase del profesor Alfonso, que sin importar el área en el que yo decida trabajar, siempre voy a trabajar con personas. Y entenderlas va a ser una de las herramientas más importantes para mi profesión. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que, así como esta materia cambió mi forma de ver la gestión del talento humano, también les haya permitido a ustedes descubrir que detrás de cada empresa hay mucho más que procesos. Hay personas. Y son ellas quienes hacen que cualquier organización tenga sentido. Y esto es Entre Personas. Nos vemos en el siguiente episodio.